humano. El presidente Evo Morales informó hoy que Bolivia entregó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya la contramemoria de la demanda presentada por el uso de las aguas del río Silala, pero además anunció una contrademanda sobre este tema. Estamos con el ex canciller, actual senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, para conversar de este y otros temas. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, pues gracias. Preguntarle primero por lo que ha ocurrido hoy con el presidente Evo Morales. Anuncia que entregó la contramemoria, que ese era un trámite que estaba pendiente. Que lo tenía atrasado. Pues, además, que había pedido una extensión de plazo, pero además dice, vamos a presentar una contrademanda por este tema. Bueno, mire, la verdad es que fue sorprendente, no porque no se pueda presentar, si él puede hacerlo, sino porque había dicho que no lo iba a hacer, que iba a presentar la contramemoria. Ahora, claro, para un poco qué es lo que pasaría si hubiera realmente una contrademanda, bueno, la Corte tendrá que decidir si la trata en conjunto con la que hay, y eso, o la trata aparte como una demanda nueva, ¿no? Porque y eso significaría, significaría darle tiempo al país que presenta la demanda para que haga su memoria, y luego que nosotros tuviéramos derecho a una contramemoria, etcétera. Yo creo que eso es improcedente, pero lo tendrá que ver la Corte, ¿no? Y eso es lo que yo creo que quiere Morales, lo que él quiere es demorar. Él sabe perfectamente que mire, yo creo que yo creo que ojalá la Corte falle como corresponde, como reforma de derecho, era la demanda más importante, la demanda boliviana sobre el tema de la soberanía marítima. Pero esa puede ser de resultado relativamente dudoso. ¿Qué podría buscar Evo Morales con esto? Esta la pierde de todas maneras. O sea, no hay forma que ellos puedan demostrar que el Silala no es un río. Lo que tiene que demostrar es que el Silala no es un río. Y la Corte no le va a dar la razón en eso. Porque dice que el agua llega por canales artificiales. Está demorando, está haciendo dos cosas. Está tratando de demorar. Y por otro lado, está poniendo más cartas sobre la mesa para ver si consigue algo, pues. Claro, la Cancillería dice que es un guiño electoral. Pues, yo también pienso lo mismo que él está haciendo sobre todo eso para la elección, pero como digo, si se toma esto de la contramemoria, se le va a dar a Chile un plazo para la réplica y luego a Bolivia un plazo para la dúplica, y eso se debería fallar el próximo año. Pero si pasa a ser como una nueva demanda, eso va a demorar más las cosas, podría durar unos 2 o 3 años más, que a lo mejor es lo que él quiere porque sabe que esta la tiene perdida. Porque además lo curioso es que los argumentos de la contramemoria serían similares a lo de la contrademanda, ¿no? Si al final van en la misma línea. La única, y más aún, él dice por los años que hay que pedir una demanda, una indemnización por los años, etcétera. Este tema del Silala está en el Tratado de 1904. Y Bolivia no empezó a alegar que no era un río hasta 1999. Por lo tanto, todos esos años, Chile disfrutó pacíficamente de las aguas del río Silala. Bolivia no lo ha usado jamás lo ha usado, no lo ha usado para nada nunca. Entonces realmente esto es muy artificial y yo sospecho que él quiere, como digo, como se dijo hoy día, convertirlo en un hecho de campaña de nuevo, pero sobre todo creo que puede querer demorar. Ahora, el argumento que entregan desde Bolivia es que supuestamente estas aguas llegarían a nuestro país a raíz de una canalización artificial y que eso justificaría la canalización artificial significa que el río está acá, o es un lago que está acá y usted hace un hoyo para que el río salga. Lo que hay aquí es un río que viene desde la altura. Ahora, si alguien alguna vez efectivamente hizo algún tipo de cosa para que corriera más fácilmente, eso puede ser. Pero la verdad es que lo importante es que sea un río. O sea, el Mapocho ha sido arreglado muchas veces, pero eso no significa que el Mapocho corra por ahí porque alguien le hizo lo canalizó. Corre por ahí porque es un río, es su cauce natural. El Silala tiene un cauce natural y además la ley de gravedad opera de manera mucho más fuerte ya, pues nosotros estamos abajo y ellos están arriba. ¿Técnicamente tiene algo de asidero lo que ellos plantean? Yo creo que no. Pero claro, hay que entender que, y yo con esto no digo que pueda haber algún riesgo, pero los que fallan son los jueces, pues. Los peritos le dicen nomás, y Bolivia tendrá un par de personas, le costó bastante conseguirlas, que traten de defender su tesis. Pues. Ahora, ¿cuánto extiende también todo lo difíciles que han sido las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia a raíz de esta nueva etapa judicial? Yo creo que no están bien, y lo que es peor es que yo creo, Patricia, que no van a estar mucho mejor después del fallo. Le voy a decir por qué. Porque es muy probable que el tribunal diga, mire, no hay ninguna obligación de Chile,
Pero sería bueno que a pesar de todo, después de todas estas veces y todos estos años, las veces que han hablado, podrían conversar de nuevo. Y eso significa que Morales va a seguir en esto hasta mientras le dé votos para las elecciones. Nosotros en eso tendremos que hacer operar una política que se llama de contención. Es decir, no aceptar las pretensiones de Bolivia de ninguna manera, pero al mismo tiempo estar siempre dispuesto a resolver los problemas que se puedan resolver. Pero eso va a ser difícil, ¿eh? ¿Fue buena idea que Chile tomara la iniciativa con el tema del Silala? Mire, es que la verdad es que se ha preguntado mucho eso, porque dicen 2 juicios, es difícil ganar a los 2, etcétera, pero no había mucha alternativa, porque las palabras del presidente de Bolivia se tornaban más amenazantes, cada vez más amenazantes, y el riesgo era que de pronto se cortara el agua, pues, parar el río. Y eso habría significado un incidente internacional bastante mayor. Entonces con esto nosotros por lo menos pudimos conseguir que eso no ocurriera. No hay ninguna posibilidad de hacerlo mientras está pendiente el fallo. Y ahora lo entablamos. Además tenemos un buen equipo, tenemos un excelente equipo de jurídico. No nos costó nada conseguir los expertos, porque expertos sobre este tema de ríos no hay tantos y la verdad es que todos opinan que este es un río. Y en cambio Bolivia realmente fue bastante sorprendido por lo que hicimos, pero como le digo, no fue un problema, no fue una opción libre, sino que fue la necesidad de evitar que el presidente de Bolivia hiciera algo que probablemente ahí sí que se habrían dañado mucho más las relaciones. ¿Cuál es la evaluación que hace respecto a cómo la actual Cancillería ha estado manejando estos distintos temas? Mire, el equipo es el mismo, ¿no? La directora de Fronteras y Límites está ahí, los abogados son los mismos, la nueva subsecretaria, entre paréntesis, era la jefa ejecutiva del equipo negociador, del equipo de La Haya cuando yo era el agente. Por lo tanto, creo que la evaluación del equipo es buena y creo que el canciller además se ha insertado muy adecuadamente en el tema. Creo que él entendió que tenía un equipo ya funcionando y lejos de hacerle modificaciones o transformaciones, ha seguido adelante con el curso de las cosas y ha sido un buen vocero también. Y Claudio Grossman es el abogado chileno más prominente en el plano internacional, entonces mejor que eso no podríamos tener. Bien. Lo quiero llevar también al área de la política local. Conocimos hoy resultados de encuesta de Adimark. Hay una caída ahí del presidente Sebastián Piñera en lo que se refiere a la aprobación, 4 puntos. 48%, una desaprobación de 47%. ¿A qué lo atribuye y cuánto puede incidir también ahí lo que ha sido el rol de la oposición, que en las últimas semanas, esto mide específicamente agosto? Bueno, a 2 cosas, ¿no? Yo creo que primero se creó una gran expectativa con cosas económicas que no han pasado. Usted ha visto que el desempleo aumentó. Hoy día también, una mala cifra de desempleo. Hay mucha gente que está en la cesantía hoy día, se ve gente que está... Yo estaba preocupado de mucha gente que han despedido en Arica de la administración pública. Pero conversando con un abogado, el otro con una abogada, el otro día que lleva muchos casos, me dice, oye, yo llevo más casos del sector privado que del sector público, o sea, gente que ha sido despedida de su trabajo. Ahora, el argumento es que está saliendo más gente a buscar trabajo. Bueno, puede ser que esté saliendo más gente a buscar trabajo, pero yo creo que ese no es el tema fundamental. Aquí el tema fundamental es que el gobierno como que ha tendido a cometer algunos errores y a crear algunas confrontaciones innecesarias. Y creo que tenemos que... Ya me tomo de la frase del presidente que vendrán tiempos mejores, que si seguimos por este camino van a venir tiempos peores. Y es una hora de pararse a reflexionar y a conversar. Y conversemos sobre todo, conversemos sobre el tema del reajuste, conversemos sobre el tema del reajuste de salario mínimo, por cierto, sobre el tema de tributario, sobre el tema también de derechos humanos, para ver una forma efectivamente de manejarlo de manera unitaria en el país. Y si nosotros arreglamos todos esos entuertos, si se ve que las cosas andan mejor en ese sentido, el país retoma confianza. Porque yo creo que en el fondo hay una cierta desconfianza del futuro que repercute en las encuestas y eso no es bueno. ¿Cuáles son esos temas de confrontación que dice usted que ha tomado el gobierno? Lo digo porque desde el oficialismo dicen que hay una suerte de obstruccionismo de parte del gobierno. Mire, vamos viendo. O sea, en el tema del salario mínimo, nosotros le dimos el salario que el gobierno pedía. Lo negociamos y estuvimos de acuerdo en los 276 y los 300, en el guarismo. Ahora, lo que no estuvimos de acuerdo era en pasar un acuerdo para pasar una resolución para el próximo año. Pero ese es el próximo año. Eso normalmente debería negociarse
el próximo año. Y el ministro quiso, y el presidente quisieron que lo decidiéramos ahora. Y porque dijeron que la presidenta Bachelet también lo había hecho, pero la presidenta Bachelet tenía mayoría de votos en el Congreso, pues. Entonces ellos están necesariamente, si hay lo que hay hoy día, una mayoría del Congreso, hay que negociar con ella, no tratar de imponerle cosas, pues. Y ahí cometieron un error, a mi juicio. Yo espero que la próxima semana lo subsanen. Nosotros seguimos dispuestos a votar esto. Y el reajuste va a ser si el reajuste es exactamente el mismo que el gobierno dijo, lo vamos a aceptar. Pero no le vamos a aceptar tener que hacer esto de legislar con un año de anticipación respecto al año siguiente. Ya, pero ¿no hubo también ahí algo de estrategia política de parte de la misma oposición? Lo digo porque aquí muchos recuerdan que va a haber elecciones posteriormente, entonces unos dicen, bueno, tal vez el momento para sacar al pizarrón al gobierno en esa época con el tema del salario mínimo. El salario mínimo siempre se ha negociado año a año. Efectivamente, durante el gobierno de la presidenta Bachelet no se negoció año a año, se negoció una cosa plurianual. Ahora el ministro dijo, yo que también quiero una cosa plurianual. Y nosotros le dijimos, mira, no nos gusta la oferta. Lo que ofreciera un 2% si la economía crecía un 4%. Yo creo que los trabajadores tendrían derecho por lo menos a que se crece un 4%, los salarios crezcan un 4% también. Pues. Eso no lo ofreció el ministro. No nos gustó su oferta, por lo tanto le dijimos no estamos de acuerdo en la plurianualidad. Y eso, bueno, y el ministro puede haberse quedado perfectamente con el aumento del salario que tiene ahora. Y en lugar de andar diciendo que nosotros le hemos negado, no hemos negado ningún salario. Negado. Como dijo el senador Lagos Weber el otro día, votamos 4 veces a favor de los 300 pesos, de los 300.000 pesos. Así que nadie puede decir que no hemos negado nada. Pero esas son las cosas, nos tenemos que sentar a conversar con mucha franqueza y con mucha claridad. Pero en ese tipo Yo creo de que no es bueno el situaciones, clima de confrontación. ¿Cómo se avanza para poder llegar a acuerdos cuando se ven dos posturas en las cuales no hay primero que se olvide el acuerdo? Museo de la Democracia, para empezar. Eso fue una ofensa. Eso nos ofendió. ¿Para qué quiere que le diga? Eso nos molestó y nos ofendió. El cambio, el ministro Rojas se hizo rápido, claro. Después subsistieron problemas y después salió el presidente a replicar y a comparar cosas. Y las ofensas al Museo de la Memoria fueron graves. Y esas cosas usted sabe que hieren mucho a nuestra gente. Y la mejor prueba es que esta oposición deshilachada, con problemas, peleada, etcétera, se alineó entera. O sea, es fantástico esto. O sea, Sebastián Piñera logró lo que no habíamos logrado ninguno de los jefes de la oposición. Unificó a la oposición. O para no ser justo, Felipe Larraín unificó a la oposición. Entonces, claro, eso es para reflexionar, pues. Para reflexionar. Hubo gente que fue a las comisiones, hubo gente que estuvo dispuesta a colaborar con el gobierno, hubo mucha gente de eso. Y resulta que de pronto se juntaron todos contra esto. Pero para entenderlo, lo del Museo de la Memoria, la polémica que se generó ahí, ¿terminó incidiendo en lo que pasó en el Congreso con el salario mínimo? No, yo creo que no, porque lo que pasa es que estoy hablando de un clima. Hay un clima malo, reconozcamos que hay un mal clima. Sentémonos, dejemos los casos particulares, sentémonos a conversar, dejemos de lado el clima. Yo estoy disponible siempre para eso, pero de esta manera, repito, antes de que vengan tiempos mejores, puedan venir tiempos peores. Eso no sería bueno. Ahora, ¿de qué manera se aborda entonces lo que viene a continuación? Falta todavía lo del salario mínimo, pero está lo de la modernización tributaria. Pues estamos dispuestos a conversar sobre eso. Hay temas que no nos gustan, a nosotros no nos parecen. ¿Cómo cuál? Pero aquí no voy a adelantar cosas. Nosotros estamos dispuestos a conversar con el señor ministro, pero que no llegue a pedirnos con la pistola al pecho el voto del proyecto en general en una semana y a ponerle urgencias sumas y totales y completas e inmediatas, porque no le va a ir bien. Y es importante que lo sepa desde el principio. Y en esa lógica de conversar y de eventualmente llegar a acuerdos, ¿están todos en la oposición? Lo digo porque generalmente cuando uno escucha al presidente o al oficialismo dicen parte de la oposición. Bueno, mire, en realidad está una parte importante de la oposición. Yo creo que sí, que sobre todo en los partidos de la nueva mayoría está. No sé, no puedo responder por el Frente Amplio. Pero creo que hay que hacer el intento. O sea, yo por lo menos creo que nunca hay que dejar de conversar, sobre todo cuando estamos empatados. Pues. Ellos están en el gobierno, nosotros reconocemos eso. Nosotros estamos en la oposición, pero tenemos mayoría en ambas cámaras. Hagamos las cosas razonablemente. En lo de la modernización tributaria, ¿hay aspectos que destaque, usted considera que son favorables para la economía del país? Mire, yo creo que el problema es que, si aquí el problema fundamental es que
Son normas que no favorecen, como se dice, a la pequeña empresa, sino que favorecen más a la gran empresa. Yo entiendo que existe la lógica, la filosofía esta de que mientras si se rebajan impuestos, si se encuentra forma de integrar más unos distintos aspectos, eso puede provocar más inversión. Nunca se ha demostrado que provoca más inversión, ¿eh? Cuando vino la cascada de reducciones tributarias allá por los años 70 en el mundo entero, y Chile estaba a la cabeza, eso no produjo más inversión, no generó más inversión. Esa es la realidad. Yo creo que lo que ahora, y mucho menos, lo que no estamos dispuestos a nada que altere la filosofía básica de que los que son más ricos tienen que pagar más impuestos y beneficiarse menos. Claro, porque se apunta a que esto permite tener un sistema más simple y al mismo tiempo mejora la inversión. Simplificar el pago de impuestos, sí, de acuerdo, pero buscar formas de eludirlo por la vía legal, no. Ahora, ¿hay algún tipo de cuestionamiento que también se puede hacer desde la oposición como autocrítica que haya afectado a este ambiente de poder llegar a acuerdos? Lo digo pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió desde el mismo Partido Socialista, de recurrir con cierta frecuencia a la Contraloría, por ejemplo. Bueno, yo creo cuando uno dice sentémonos a conversar, lo primero es dejar de partir diciendo yo soy inocente de todo, por lo tanto tú me tienes que dar lo que me debe. No, nosotros estamos dispuestos, nosotros no le pedimos al gobierno que reconozca nada, ni tampoco que se nos imponga a nosotros reconocer nada, pero lo que sí estamos dispuestos a conversar sobre los temas pendientes y ver si lo podemos resolver. Y que ojalá se olviden del Museo de la Memoria, por favor. A mí, francamente, el Museo de la Memoria me perturbó particularmente. ¿Y este anuncio del Museo de la Democracia? El Museo de la Democracia, que se olviden del Museo de la Democracia. Lo que pasa es que eso estaba en el... Dije la palabra equivocada. Es que y muchos se confunden, Si mi duda está en que lo del Museo de la Democracia efectivamente estaba en el programa de gobierno. ¿Considera que no era el momento para recordarlo? No era el momento oportuno. ¿A dónde pone a cada persona? Pues si la pregunta es quiénes están en el Museo de la Democracia, quiénes van. Entonces hay gente que quiere que esté en lo suyo y otra gente que quiere que esté en lo suyo también, y todavía no hemos llegado a un nivel de sanidad suficiente como para terminar con eso. Fíjese usted que en España tienen un lío ahora porque el gobierno quiere sacar a Franco del Gallo de los Caídos, cosa que me parece absolutamente lógica, si él fue el que participó en la guerra, pues no es de los caídos, ¿no? Pero hay gente que todavía protesta por eso, dice que no es el momento, siempre se encuentran excusas. Entonces yo creo que, mire, los temas de derechos humanos toquémoslos con mucha finura. El presidente tiene con qué, porque él nunca ha sido acusado de nada en esa materia, porque él votó que no en el plebiscito, etcétera. ¿Por qué no trascender un poco eso y convocar a que todos nos pongamos de acuerdo lo mejor posible? Senador Insulza, muchas gracias por conversar con nosotros de todos estos temas. Muchas gracias a usted, pues. Mucho gusto, gracias. Mano a mano.